La historia empieza en una cafetería de Madrid un jueves cualquiera por la tarde. Eran las 18:37. Lo sé porque miré el reloj 3 veces en menos de 5 minutos. Estaba esperando a mi mujer, Lucía, que supuestamente iba a llegar a reunirse conmigo después de su reunión con unos padres del instituto donde trabaja. Llevábamos meses hablando de que necesitábamos pasar más tiempo juntos. Así que la cita en la cafetería era idea suya. Lo curioso es que ella nunca apareció. Lo jodido es que sí apareció, pero no para verme a mí. Yo ya me había pedido un café con leche y una tostada con jamón cuando la vi entrar. Venía caminando rápido, con una sonrisa que no era para mí. Se sentó en una mesa al fondo, pero no sola. Frente a ella, un tipo de unos 30 y pocos, barba perfectamente recortada, camisa ajustada y una seguridad en su forma de mirar que me revolvió el estómago. Lucía no me vio. Yo estaba en una esquina, medio escondido por una columna. Ni siquiera llevaba puesta mi chaqueta de siempre. Creo que por eso no me reconoció al entrar. Se sentó frente a ese tipo, y no pasaron ni 30 segundos antes de que ella soltara una carcajada que yo no escuchaba desde hacía meses. Esa risa tonta, exagerada. La que usaba conmigo cuando recién empezábamos a salir. Me quedé congelado. Pensé, debe ser un compañero de trabajo. Seguro están hablando de algún alumno. Pero entonces, él le rozó la mano por encima de la mesa. Y ella no la quitó. Al contrario, la dejó ahí, tranquila. Como si fuera lo más normal del mundo. No soy de los que hacen escándalos en público. No soy impulsivo. Pero ese día, por primera vez en mi vida, sentí que algo se me partía dentro. Quise levantarme, ir hasta su mesa y decir, ¿te has vuelto loca? ¿Esto qué coño es? Pero no me moví. Me quedé mirando, como un espectador más. Un puto extra en mi propia historia. Entonces, ella se levantó. Él también. Y salieron juntos. Cogidos del brazo. Sonriendo. Yo pagué mi cuenta, salí a la calle y los vi alejarse. Ella le dijo algo al oído y él se rió. Luego se subieron en un taxi y se fueron. No vi a dónde. No necesité verlo. Lucía me había invitado a esa cafetería a las 18:30. Me había dicho que quería que recuperáramos nuestros momentos. Y en vez de eso, me usó como coartada para verse con otro tío. Ese fue el primer puñetazo invisible que recibí. El segundo vendría unas horas después, cuando volvió a casa y me dio un beso en la mejilla, como si nada. Como si yo no supiera. Esa noche, cuando Lucía volvió del instituto, me costó mirarla a la cara sin que se me notara la rabia. Me preguntó si había cenado algo, como si no hubiera estado hace apenas 2 horas riéndose con otro tipo en la misma cafetería a la que ella me había citado. Le dije que no tenía hambre, que estaba cansado. Se metió en la ducha, dejó la ropa tirada en la silla como siempre, y yo me senté en el sofá con la televisión encendida pero sin volumen, mirando un punto fijo sin saber qué hacer. No tenía pruebas concretas, pero tampoco necesitaba muchas más. La forma en la que se reía, el contacto físico, su mirada, su puta tranquilidad al llegar a casa, todo eso era suficiente para que un hombre normal lo entendiera. Solo que yo no era un hombre normal. Yo necesitaba verlo con mis propios ojos. No por ella. Por mí. Porque si iba a enfrentarme a algo así, tenía que estar completamente seguro. Y no me bastaba con lo que vi en la cafetería. Tenía que verlo sin margen de duda. Así que decidí no decir nada. No le hice preguntas. No le mencioné el café. Me comporté como si no supiera nada. Pasaron 3 días. Durante esos 3 días, Lucía se portó como si nada hubiera cambiado. Me daba un beso de buenos días, preparaba el café como siempre,
hablábamos de las cosas de Nico, comentaba lo que ocurría en su clase, y yo respondía lo justo, sin parecer frío pero sin pasarme. Por dentro, estaba en modo observación, grabando mentalmente cada detalle. Noté cómo salía de casa más temprano que de costumbre, cómo llegaba más tarde, cómo evitaba el contacto físico conmigo, como siempre tenía una excusa perfecta para no tener sexo. Estaba desconectada, como si solo mantuviera la fachada para que no se le viniera abajo su vida cómoda. Pero había algo más. Una noche, mientras ella corregía exámenes en la mesa del salón, me acerqué y, sin disimulo, le pregunté, ¿qué tal los alumnos? Ella sonrió, como si no tuviera un cadáver escondido en el armario, y me soltó una frase que me sirvió más que cualquier mensaje de WhatsApp. Los chavales de este año son muy intensos, pero por suerte tengo a alguien en el departamento que me echa un cable con todo. No dijo nombre. No dio detalles. Solo se limitó a soltar eso, como quien no quiere la cosa. Pero ya estaba todo claro. Él trabajaba con ella. Eso significaba que no solo tenía una aventura, sino que era alguien que veía todos los días. Lo tenía cerca. Alguien con quien podía mantenerlo todo oculto sin tener que inventarse grandes coartadas. Eso me cabreó más que cualquier beso. Que me usara como tonto me jodía más que el engaño en sí. Esa misma noche tomé una decisión. No iba a esperar más. Ni a espiar teléfonos. Ni a contratar detectives. Ni a meter a nadie más en esto. Al día siguiente por la mañana, después de dejar a Nico en el colegio, me tomé el día libre en el trabajo. Llamé a mi jefe, le dije que tenía un tema personal urgente y me pidió que no me preocupara. Luego me fui directo al instituto. No al de mi hijo. Al de ella. Me quedé dentro del coche, a 2 calles, con los cristales bajados y el móvil en la mano, como si estuviera esperando a alguien. Esperé a que terminara la primera hora lectiva. Sabía que a esa hora salían al patio algunos profesores a fumar o a tomar un café. Y entonces lo vi. No lo conocía, pero supe que era él por la forma en que Lucía salió al patio y fue directa hacia él, como si el resto del mundo no existiera. Se sentaron juntos en un banco de piedra al sol. Ella le tocó la pierna mientras hablaban. Él le rozó el cuello con la mano como si fuera lo más normal. Se miraban como se miran dos personas que ya se han acostado más de una vez y que no sienten ninguna culpa por ello. Me quedé allí, inmóvil, como si mi cuerpo ya no respondiera. No me temblaba la mano. No sudaba. No sentía nada. Solo rabia contenida. Y una certeza, no era una aventura pasajera. No era un error. Era algo que llevaban tiempo construyendo. No vi ningún beso. Pero tampoco hacía falta. Ella no era así con nadie. Solo conmigo. Y desde hacía meses, ni siquiera conmigo. Cuando terminó el recreo, entraron de nuevo al edificio. Yo arranqué el coche y me fui. No sé ni a dónde. Solo conduje. Tenía el corazón en calma pero la mente hirviendo. Ahora sí, ya no tenía dudas. La había visto. No había mensajes, no había llamadas, no había confesiones. Solo hechos. Hechos delante de mis propios ojos. Y eso era más poderoso que cualquier prueba digital. Esa misma tarde, cuando volvió a casa, le dije que había tenido un día duro en el trabajo. Que no me encontraba bien. Que iba a acostarme pronto. Me dio un beso en la frente, me preguntó si quería una manzanilla. Le dije que no. Me encerré en el cuarto con la puerta cerrada y esa noche dormí poco. No por tristeza. No por amor perdido. Sino porque, por primera vez en mi vida, empecé a planear cómo coño iba a destruir a una mujer que había decidido hacerme invisible. Esperé hasta el sábado por la noche para hacerlo.
Lo había pensado varias veces, dándole vueltas a la idea de si era mejor enfrentarlo todo en frío o reventar las cosas cuando más le doliera, y al final decidí que tenía que ser en casa, sin distracciones, sin posibilidad de que me esquivara con excusas de trabajo o con nuestro hijo de por medio. Esa noche habíamos dejado a Nico con sus primos para que se quedara a dormir, y la situación era perfecta. Cuando ella salió del baño, con su pijama de algodón y la cara limpia, se metió en la cama como si todo estuviera en orden. Yo estaba sentado en la silla del escritorio, con una cerveza ya caliente en la mano y el mando de la tele sin usar. Apagué la pantalla, dejé la cerveza sobre la mesa y la miré. No sabía cómo iba a empezar, pero las palabras salieron solas, sin pausa, sin duda. Estuviste con él en la cafetería el jueves a las 6:30, luego te fuisteis juntos en un taxi. El sábado por la mañana os sentasteis juntos en el banco del instituto, te vi tocándole la pierna, él te acarició el cuello. No me expliques nada, solo quiero que me digas cuánto tiempo llevas engañándome. Lucía se quedó en blanco. Su reacción no fue la de una mujer sorprendida por una acusación falsa. No me gritó, no me insultó, no se defendió. Simplemente dejó de moverse. Luego se incorporó un poco, cruzó los brazos, y me miró como si intentara decidir si me decía la verdad o si buscaba una salida rápida para no complicarse la vida. No tienes ni idea de lo que estás diciendo, Diego. No sé quién te ha llenado la cabeza de mierdas, pero no es lo que piensas. Lucía, te vi. Con mis propios ojos. ¿De verdad vas a intentar salir de esta mintiendo? Me citaste en esa cafetería a la misma hora en que quedaste con él. Me mentiste en mi puta cara. ¿Tienes idea de lo humillante que fue ver cómo te sentabas con él, te reías, y luego os ibais como si yo no existiera? Ella bajó la mirada un segundo, luego la volvió a levantar, con la cara tensa, como si se preparara para una discusión que sabía que no podía ganar pero que no quería perder sin pelear. No lo planeé así. Quería verte, de verdad, pero surgió lo otro y pensé que no te ibas a enterar. No estoy orgullosa de nada, pero tampoco es tan grave como lo estás pintando. ¿No es tan grave? ¿Tú me estás escuchando? Llevamos 14 años juntos. Tenemos un hijo. Te has estado viendo con otro tipo mientras yo me partía el lomo cada día para que no te faltara nada. Y me dices que no es tan grave. Explícame qué coño significa para ti ser grave entonces. Llevamos años mal, Diego. No me vengas ahora con que todo era perfecto. Tú también te alejaste. Dejaste de tocarme, dejaste de hablarme como antes, te convertiste en un puto robot. Yo solo quería sentir algo otra vez. ¿Eso es tan imperdonable? Me costó no levantarme y romper algo. No porque ella tuviera razón, sino porque el descaro con el que hablaba era peor que la infidelidad. Como si tuviera el derecho a justificar lo que había hecho sin asumir las consecuencias. Me levanté lentamente, caminé hasta el borde de la cama y me incliné hacia ella, con los dientes apretados, mirándola como si no la conociera. Tú querías sentir algo. Yo también. ¿Sabes lo que sentí cuando os vi en ese banco? Sentí asco. Sentí vergüenza. Y lo peor de todo es que sentí que me habías borrado de tu vida sin decirme ni una palabra. Ni siquiera tuviste la decencia de dejarme antes de empezar a revolcarte con él. No me he revolcado con nadie, dijo, levantando la voz por primera vez, como si eso fuera lo único que le importaba aclarar. No hace falta que me lo digas. No necesito detalles. Pero te digo una cosa, a partir de ahora, cada vez que me hables, cada vez que me mires, voy a recordar esa escena. Tu sonrisa. Su mano en tu pierna. Tú acariciándole el brazo. Eso es lo que eres ahora para mí. Ella se quedó en silencio, respirando fuerte, como si quisiera responder pero no supiera cómo. Yo no esperaba un perdón. Ni siquiera una confesión completa.
Solo quería ponerle en la cara la verdad que ella se había esforzado tanto en ocultar. Después de unos segundos, se sentó al borde de la cama, mirando al suelo. No sé qué quieres que haga, Diego. Si quieres que me vaya, me voy. Si quieres divorciarte, lo entiendo. Pero no me hables como si yo fuera una criminal. Tú tampoco has sido perfecto. No me hables de perfección. No se trata de eso. Se trata de que tomaste decisiones a mis espaldas. Y ahora tienes que vivir con ellas. Ella asintió, sin mirarme, sin llorar, sin nada. Como si por fin aceptara que ya no podía seguir fingiendo. Yo salí del dormitorio, cerré la puerta y me senté en el sofá. No encendí la tele. No encendí la luz. Me quedé allí, en silencio, con la única certeza de que algo se había roto para siempre. No dormí esa noche. Ni un minuto. Me quedé en el sofá con la cabeza dándome vueltas, no por tristeza, sino por la rabia acumulada. No solo por la infidelidad, sino por cómo lo había manejado ella, como si fuera algo pequeño, algo que se podía hablar y ya está. Como si 14 años pudieran reducirse a una excusa mediocre y unas frases vacías. Yo no quería compasión, ni una disculpa mal actuada. Quería hacer algo que le dejara claro que conmigo no se juega. Y sobre todo, quería que no se le olvidara nunca lo que había hecho, ni cómo la descubrí, ni cómo se lo devolví. Lo primero fue guardar silencio. Durante toda la semana, no discutí, no pedí explicaciones, no le pregunté nada más. Me comporté como un compañero de piso indiferente. Desayunábamos en la misma cocina, pero no compartíamos palabra. Cenábamos en la misma mesa, pero cada uno mirando su plato. Ella intentó romper el hielo 2 veces, con preguntas forzadas sobre el colegio de Nico o sobre facturas, pero yo solo contestaba lo justo. No grité, no monté escándalos, no rompí platos ni puertas. Ese silencio fue mi primera venganza. El segundo paso fue preparar lo necesario. Llamé a un amigo mío, Julio, que tiene una pequeña empresa de reformas y que lleva años queriendo que me una a su equipo. Le expliqué la situación y me ofreció trabajo en un proyecto que arrancaba en Málaga en 2 semanas. El sueldo no era espectacular, pero suficiente. Yo lo acepté sin dudarlo. También empecé a revisar mis cuentas. Tenía algo de dinero ahorrado, no mucho, pero lo suficiente para dar el primer paso. Luego, saqué de un cajón una carpeta donde guardaba todos los documentos importantes de la casa, escrituras, facturas, seguros, y todo lo que me podría servir. Me pasé una mañana escaneando todo y organizándolo en carpetas digitales. Llamé a un abogado. Pedí cita. Fui sin decirle nada a Lucía. Le conté todo. Le enseñé pruebas. Le expliqué lo que quería, que ella se quedara con la casa y con la custodia compartida, pero que no viera ni un euro más de mí, ni por pensión compensatoria ni por nada que no estuviera ligado al niño. El abogado, con toda su calma de despacho caro, me dijo que era factible, que lo que había hecho ella podía jugar a mi favor. Le dije que no quería un proceso largo. Solo quería dejar todo claro y rápido. Me preparó los papeles. Una vez tenía todo listo, me dediqué a lo que más me dolía, pero también lo que más deseaba, desmontar mi vida con ella pieza por pieza. Empecé a meter mis cosas en cajas mientras ella estaba en el trabajo. Me encargué de que Nico no estuviera presente. Le pedí a mi hermana que lo llevara a pasar el fin de semana a su casa. Ella no sospechó nada. Yo, por dentro, sentía una mezcla rara de paz y ansiedad. Era como desmontar una bomba sin guantes. Sabía que en cualquier momento podía venirse abajo todo, pero también sabía que ya no había marcha atrás. El momento llegó un sábado por la tarde. Ella volvió del supermercado cargando bolsas, entró a casa y me encontró en el salón, sentado frente a una mesa con 3 sobres.
Ni siquiera miró las cajas que había junto a la puerta. Me preguntó qué pasaba. Le dije que se sentara. Lo hizo, pero con esa cara de otra vez con esto. Le acerqué los sobres uno a uno. En el primero, estaban los papeles del abogado. Todo listo para firmar. En el segundo, las claves de la cuenta conjunta con una nota: retiro mi parte mañana. Usa lo que queda para ti y Nico. Y en el tercero, un pendrive. Me miró confundida. ¿Qué es esto? Grabaciones, dije sin levantar la voz. Cámaras en el coche. Micrófono en el salón. Todo lo que necesito si decides ponerte en plan víctima. Pero no pienso usarlas, salvo que tú intentes joderme. Así que ya sabes a qué atenerte. Se quedó helada. No esperaba eso. Había asumido que yo simplemente me iría, o que firmaríamos los papeles y listo. Pero no. Esto era diferente. Esto era dejarle claro que no iba a salir de esta sin una marca. No la iba a tocar. No la iba a insultar. No iba a hacerle escándalo. Pero tampoco le iba a dar el privilegio de pensar que podía pisotearme y quedarse tan tranquila. ¿Y el niño? Tendremos custodia compartida. Lo recogeré el domingo que viene. Ya tengo piso. No voy a vivir con alguien a quien no respeto. Ni un día más. Ella intentó hablar. Quiso ponerse de pie. Yo la detuve con un gesto de la mano. No quiero explicaciones. Ya las tuve. Las vi. Solo quiero que entiendas que esta historia la vas a recordar siempre. No por el daño que me hiciste, sino por cómo te hice sentir al dejarte sin poder decir ni una palabra. Me levanté. Fui a por las cajas. Ella se quedó sentada. No lloró. No gritó. No dijo nada. Yo tampoco. Cerré la puerta con calma. Bajé las escaleras. Salí del portal y respiré por primera vez en semanas. Todo lo demás ya no importaba. Pasaron 6 días desde que salí de esa casa. No cogí el teléfono cuando me llamó. No contesté sus mensajes. No pregunté por nada. Solo recogí a Nico el domingo a la hora acordada y lo llevé a mi nuevo piso, un lugar pequeño pero limpio, con lo justo y necesario para estar cómodo. Él no hizo muchas preguntas. Solo me preguntó si iba a dormir allí todos los días y le dije que algunos sí y otros no, dependiendo de cómo se organizara todo con mamá. No le hablé mal de Lucía. No lo usé como herramienta para vengarme ni para pasarle factura emocional. Lo llevé al parque, cocinamos juntos, vimos una película y nos reímos. Fue el primer día en mucho tiempo que me sentí libre. No feliz, pero libre. Y eso ya era mucho más de lo que tenía antes. La llamada que no esperaba llegó el martes por la noche. Yo ya había acostado a Nico y estaba revisando unos presupuestos para el trabajo. El número era el suyo, pero esta vez no colgué. Contesté sin decir nada. Ella tampoco dijo nada durante unos segundos. Solo se escuchaba su respiración. ¿Podemos hablar, Diego? Habla. No quiero pelear. No estoy peleando. Solo quiero entender en qué momento dejamos de ser lo que éramos. Cuando dejaste de verme como tu mujer. Cuando te alejaste así. Tú no quieres entender nada, Lucía. Quieres justificarte. No tengo interés en escucharte explicarme lo que ya vi con mis propios ojos. Lo sé. Pero necesito decirlo. Aunque no sirva de nada. Aunque no me perdones. Lo necesito para mí. No estoy aquí para darte paz. Si quieres hablar, habla, pero no esperes que yo te devuelva algo que tú misma destrozaste. Ella suspiró al otro lado del teléfono, como si supiera que no iba a sacar nada bueno de esta conversación, pero aún así no colgó.
Hubo un silencio largo antes de que hablara otra vez. Empezó hace casi un año. No fue algo planeado. No fue que me levanté un día y decidí serte infiel. Empezó con conversaciones, con complicidad, con alguien que me miraba como tú ya no lo hacías. Yo te miraba, Lucía. Pero tú dejaste de ver. Porque estabas muy ocupada esperando mariposas o alguna tontería adolescente. En vez de hablar conmigo, te fuiste con un desconocido. Y eso no tiene marcha atrás. No fue por sexo, ni por aventura, ni por emoción. Fue por la rutina, por el cansancio, por sentirme invisible. Lo hablé contigo muchas veces. Me ignoraste. No te ignoré. Te escuché. Pero tú no querías soluciones. Querías tener razón. Querías ser víctima de algo que tú también provocaste. Los problemas se hablan, se enfrentan. Tú los esquivaste hasta que te metiste en la cama con otro. Nunca me acosté con él. No me importa. De verdad, no me importa. No cambia nada. Lo físico es lo menos grave. Lo que hiciste fue traicionarme en la cabeza. En la confianza. En la parte que más duele. No tengo defensa para eso. Solo te puedo decir que me arrepiento. Que me duele haber llegado a este punto. Que sé que te fallé. Pero también quiero decirte que no todo lo que tuvimos fue mentira. Nunca dije que lo fuera. Dije que lo rompiste. Que lo usaste como base para construir otra cosa sin decírmelo. Y eso es lo que no te voy a perdonar. ¿Y qué pasa ahora? ¿Nos vamos a pasar los próximos 10 años pasándonos a Nico como si fuéramos dos extraños? ¿No vas a hablarme nunca más? Si tengo que hablarte, lo haré. Por el niño. Pero no quiero fingir una relación cordial, ni amigable, ni equilibrada. No somos amigos. No somos pareja. Eres la madre de mi hijo y punto. ¿Y si quiero cambiar? ¿Y si de verdad quiero arreglarlo? Es demasiado tarde. Tu oportunidad era antes de citarme en una cafetería para luego irte con él. Tu oportunidad era antes de que yo te viera tocándole la pierna como si yo no existiera. Tu oportunidad era antes de que me miraras a la cara durante semanas y me mintieras sin pestañear. Yo no soy alguien que pueda olvidar eso. Nunca pensé que ibas a ser tan frío. No es frialdad. Es claridad. Por primera vez en años, tengo claro lo que quiero. Y no eres tú. Silencio. Ni un ruido al otro lado. Ni siquiera respiración. No colgó. Solo se quedó ahí, como si no supiera qué hacer con esa última frase. Esperé unos segundos más. No me busques para hablar de esto otra vez. Si quieres algo sobre el niño, dímelo y lo resolveremos. Todo lo demás ya no es asunto mío. Lo siento, Diego. Lo siento de verdad. Colgué sin responder. No lo hice por orgullo. Lo hice porque no había más que decir. Después de colgar, no lloré. No grité. No lancé nada contra la pared. Solo apagué el teléfono y me serví un café. Porque era tarde, pero todavía tenía cosas que cerrar. Ha pasado un mes desde la última vez que hablé con Lucía fuera de los temas relacionados con Nico. No ha vuelto a insistir. No ha vuelto a mandar mensajes intentando arreglar lo que ya no tiene arreglo. Supongo que lo entendió. O simplemente se cansó. Me da igual. Yo no esperaba redención ni transformación. Solo necesitaba que se acabara el ruido. Al principio, los días se me hacían extraños. Despertarme sin ella en la cama, preparar el desayuno para uno solo, caminar por el piso nuevo con ese silencio incómodo, era raro, pero no doloroso. Más que tristeza, sentía una especie de adaptación forzada, como cuando te cambian de sitio en el trabajo y al principio no sabes ni dónde están los interruptores.
Pero poco a poco, ese silencio se volvió útil. Me permitió pensar sin interrupciones, sin mentiras flotando en el aire, sin conversaciones con doble sentido. Me sirvió para aclararme. Volví a trabajar con más intensidad que antes. Me ofrecía quedarme en algunos proyectos más exigentes, acepté horas extra, y empecé a ahorrar como si tuviera 20 años otra vez. No lo hice por miedo, lo hice por orgullo. Quería tener el control total de mi nueva vida, sin depender de nadie ni dar explicaciones a nadie. Me hice un calendario con los días que me tocaba estar con Nico y lo organicé todo en función a eso. Empecé a cocinar más, a limpiar con rigor, a revisar los deberes con él cada vez que estaba en casa, y aunque no siempre lo hacía perfecto, él notaba el esfuerzo. Lo veía en su forma de abrazarme antes de dormir, en cómo me preguntaba si íbamos a repetir la misma comida el próximo día juntos. Su rutina se mantuvo estable, y eso me tranquilizaba. Un sábado por la mañana fuimos al parque, él con su balón y yo con una mochila con zumo y bocadillos. Mientras él jugaba con otros niños, me senté en un banco y pensé en todo lo que había pasado. No para martirizarme ni para alimentar el odio, sino para entender de verdad que había fallado, no solo por su culpa, también por la mía. Me di cuenta de que durante años permití que la rutina nos comiera. Que bajé los brazos en muchas cosas pensando que lo que ya estaba construido no se podía caer. Que fui cómodo. Que me dejé llevar. Pero también me di cuenta de que eso no justificaba lo que ella hizo. Una traición no se convierte en un error menor solo porque el otro no haya sido perfecto. Todos los matrimonios tienen crisis. Todos tienen momentos de distancia. La diferencia está en cómo se resuelve eso. Ella eligió mentir. Yo elegí resistir. Y ahora, después de todo, tengo la conciencia limpia. No tengo pareja nueva ni estoy buscando una. Tampoco estoy amargado ni hablando mal de las mujeres a cada rato. Sigo adelante con lo que tengo. Trabajo, hijo, tranquilidad. He salido con algunos compañeros del trabajo, hemos tomado algo después de jornadas pesadas, he conocido gente nueva, pero sin ningún apuro. No me urge volver a estar con alguien, ni necesito llenar vacíos artificiales. Me di cuenta de que es más sano reconstruirte solo que compartir ruinas con cualquiera. Con Lucía, la relación es estrictamente logística. Horarios, salud del niño, cosas escolares. Nada más. No me interesa saber cómo está ni si sigue viéndose con el tipo del instituto. Ya no es mi mundo. Ya no es mi problema. Y eso no lo digo con despecho. Lo digo con una claridad que antes no tenía. Una tarde, mientras Nico dibujaba en la mesa del salón, me miró y me soltó una frase que no esperaba: «Papá, ¿estás mejor ahora?». No supe qué responder de inmediato. Le pregunté por qué lo decía. Me contestó que me veía menos enfadado, que ahora hablaba más y que me reía más a menudo. Me quedé mirándolo y le dije la verdad. Que sí, que estaba mejor. Que había cosas que no habían salido bien, pero que ahora estábamos tranquilos y eso era importante. No necesitaba detalles. No era justo cargarlo con más de lo que ya entendía. Solo necesitaba que lo viera claro, que aunque todo se hubiera roto, él no tenía la culpa, y yo no iba a arrastrarlo por un conflicto que no le correspondía. Esa noche lo llevé de vuelta a casa de su madre. Lucía salió a la puerta, le dio un beso en la frente y me miró, como esperando algún gesto, una palabra, algo. Yo solo asentí con la cabeza y me fui. Mientras caminaba de vuelta al coche, no sentí vacío. Sentí que, por fin, la historia había terminado. No con gritos. No con reconciliaciones falsas. No con finales de película. Solo con una verdad sencilla: se acabó. Aprendí que se puede sobrevivir a algo así sin destruirse, sin caer en la autocompasión, sin mendigar afecto ni buscar culpables en cada esquina.
Aprendí que a veces la dignidad no hace ruido, pero pesa más que todo lo demás. Y sobre todo, aprendí a no negociar con alguien que te trata como opción cuando tú lo diste todo. Ahora duermo tranquilo. Sin esperar mensajes. Sin mirar relojes. Sin calcular mentiras. Y eso, después de todo lo que pasó, ya es una victoria.